¿Cómo están, compañeros? Espero que estén bien. Estamos aquí nosotros un día más, platicando temas incómodos. Esta vez vamos a hablar del racismo en México y para eso traje a dos grandes compañeras, unas investigadoras super cracks. Que tengo aquí a Coco. ¿Cómo estás, Coco? Bien, bien, gracias. ¿Y tú, Diana? Qué bueno. Muy bien, gracias. Diana también, Diana Domínguez, una gran compañera, gran investigadora. Estamos aquí porque queremos avanzar sobre este tema, creemos que este tema todavía es incómodo de tocarlo en público y que está muy arraigado a la sociedad mexicana. También creo que México lo ignora, o sea, creo que muchas veces ni siquiera hemos tenido esta plática habitualmente. Por eso creo, y quiero que me digan si ustedes han escuchado alguna vez frases racistas que hayan escuchado, o sea, gente que denigre a las demás personas por su color de piel. ¿Les ha tocado escucharlos por ahí en su vida cotidiana? Sí, yo creo que es muy normal escuchar frases racistas en nuestro día a día. Es algo que está muy arraigado en México. Sí, claro, y más que nada se dice como de una manera muy normalizada, ¿no? Sí, yo he escuchado que han dicho frases como, no, pues hay que mejorar la raza, o me ha tocado ver que haya personas que no les dan trabajo como por su tono de piel y que pues pierden oportunidades por eso mismo. Sí. De hecho, creo que un dato que según la INEGI en el 2017 investigó y dice que la sociedad mexicana tiene tan arraigado el tema la sociedad mexicana es tan racista que ya está totalmente estructurado este problema y que para cambiarlo se tienen que tener este tipo de conversaciones y incentivar y promover que dejemos esos comentarios de lado. Y que viene desde hace mucho, Sí, viene ¿no? desde mucho y viene Sí, claro. por temas históricos, sociales, viene por muchos factores que han pasado en nuestro país y que ahora tenemos que enfrentar y cambiarlo, ¿no? ¿Ustedes qué me pueden decir como de antecedentes o algún contexto que traigan? Bueno, pues el año pasado se desató en México una conversación acerca del racismo, ya que comenzó con la muerte de Giovanni López, quien murió a manos de policías, y después, poco después de eso, sucedió la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que también fue a manos de policías. Entonces, como que el mundo puso un lente sobre el racismo y el abuso policíaco, primordialmente. Y pues aquí en México se habló mucho de ambos casos, pues. Y bueno, el racismo es un tema que básicamente discrimina a las personas por su color de piel o por su raza. Y en México, pues, como nos dijo Álvaro, es un tema muy incómodo e intocable muchas veces. Se puede hablar de muchos otros temas, pero del racismo como que a la gente no le gusta hablar de eso. Y de hecho, en el 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó que la difusión de ideas de odio en contra de una raza o de personas por su color de piel va a ser un acto punible, al igual que obviamente la violencia o los O sea, crímenes de ya odio. va a estar como legislado, pues. Ajá, ya va a estar legislado, igual que obviamente los crímenes de odio y la violencia física, y también que va a haber prohibición de grupos y organizaciones que pues se dediquen a la difusión de estas ideas de odio y que promuevan el racismo y la propaganda racista. No, claro, yo no entendí mucho de lo de Giovanni, o sea, fue un crimen similar a lo de George Floyd, ¿no? O sea, fue como literal crimen de odio por su color, o sea, como que fue como medio... Pues las personas lo compararon de esa forma. En realidad no se ha dado, bueno, creo que nunca salió una declaración al respecto por parte de las autoridades, pero la gente lo comparó con que pues él era una persona con piel morena y así, entonces pues como que la gente comparó ambos casos y pues también pues causaron mucho revuelo en México. Sí, aparte esto es súper impactante, ya que, pues hablando de estos temas y sobre todo más que nada en México, encontramos algo que es este racismo de mexicanos hacia mexicanos, ¿no? Creo que esto es como de las cosas más impactantes y que, pues, por ejemplo, se vive en los casos y específicamente en el caso de Giovanni, ¿no? Sí, exacto. Y pues también hay un racismo contra la comunidad y la población indígena en México, que también es muy importante porque la población mexicana en su mayoría tiene al menos 50% de ascendencia indígena, o sea, todos nosotros. Y todavía hay 15 millones de mexicanos que hablan su lengua nativa o Sí. su lengua indígena y pues aún así se les discrimina cuando es una gran parte de la población. Sí, o sea, personas que hablan español y como que se les discrimina por no entender bien el español, que solo hablan bien su Sí. otro lenguaje. Y sí me ha tocado ver compañeros que van a su casa y hacen esa burla o ese Sí, tipo exacto. de Y situaciones. pues en México se presenta mucho esa discriminación a personas con tez morena o también personas con la tez negra, porque pues también en México hay una comunidad de personas afrodescendientes de la cual nunca se habla en los medios o muy pocas veces pues. Y la discriminación de estos grupos parte del paradigma de que los rasgos europeos son pues superiores, ¿no? Y como ellos no los tienen, pues son inferiores.
De hecho, les quería contar que en Francia, en el siglo XVIII, un señor que se llamaba Georges Cuvier hizo un experimento y un estudio, ya que él quería comparar a las razas y pues partía de un paradigma racista también él, ya que meramente comparó que el pelvis de una mujer europea era diferente al de una mujer africana y que el de la mujer africana era más estrecho. Entonces, eso él concluía que provocaba la extinción de la raza. Entonces, por eso decía que era inferior. Después se comprobó que esto no es cierto, o sea, que esto no provoca la extinción de la raza. Él lo decía que porque es más difícil expulsar al feto y parir hijos, pero pues al final se comprobó, obviamente después de mucho tiempo, que esto es algo totalmente incierto y que eso del pelvis sí ayuda a los médicos a detectar enfermedades que sí vienen por parte de la raza, pero no definen superioridad. Ajá. Sí, no, ni la extensión de la raza, mucho menos. No, solo, o sea, en la actualidad ayuda a detectar enfermedades comunes en ciertos grupos de personas, pero en realidad no define nada en cuanto a... ¿no? Ajá. Y bueno, también el INEGI en 2015 nos demostró que 1.38 millones de mexicanos se identifican como afrodescendientes. Esto es lo que les decía, que son el 1.2% de la población nacional. Son muchísimos, son es millones. mucha gente, entonces pues casi no se habla de ellos en los medios y también existe un racismo en contra de ellos. La mayoría de ellos habita en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, pero pues hay personas afrodescendientes en todo el país que no se habla de ellos y también eso es como un acto de racismo, pues, o sea, que no sean mencionados. Sí, 100% discriminación. Yo he escuchado que llegaron a Veracruz como por el puerto, desde la colonización y como si todo ese periodo histórico, pero sí sabía que, y sé que son un grupo discriminado, y que los medios ni hablan de ellos, ni como que los incluyen a las noticias ni a la conversación. A la sociedad. Sí, a la sociedad. Bueno, realmente hay una gran cantidad de mexicanos que ni siquiera se imaginan que hay afrodescendientes aquí en México, ¿no? Siendo que pues forman parte de nuestro país. De nuestra riqueza. Sí. Y bueno, pues creo que esto se relaciona mucho con las teorías de comunicación, como nos iba a comentar Diana. Sí. No sé si tienes un poquito más de información. Sí, claro, justamente pues todo esto de la discriminación y el racismo dentro de México se viven mucho en los medios de comunicación. Es muy normal, los medios de comunicación ahora sí que abarcan pues todo, ¿no? Entonces, verlo desde las teorías de la comunicación es muy importante porque nos da una profundización dentro del análisis. Entonces, por ejemplo, una de las teorías que se relaciona mucho es la teoría del agenda setting, que uno de los padres principales de esta teoría es McCombs. Y bueno, esta teoría prácticamente habla de cómo pues la organización y la elección de temas de los cuales se va a hablar en los medios de comunicación pues está totalmente planeado, ¿no? Está totalmente planeado pues que se elija tal o cual tema del cual se va a hablar. Y esto es muy importante porque esto no va a generar que la sociedad, por el hecho de que cierto tema se trate en la televisión o en las redes sociales, que la sociedad piense de esa manera. No, va más allá. El hecho de que pues, los medios elijan qué va a haber en la agenda de contenido es muy importante porque va a decidir de qué va a hablar el público, ¿no? ¿Qué opinión va a tener? Y como que qué tanto se lo muestran. ¿Qué Exacto. El énfasis, ¿no? Ajá. Sí. O sea, es como, no tiene nada que ver con la opinión que va a tener el público, sino con el hecho de que van a hablar de ese tema. Desde diferentes perspectivas, pero van a hablar de ese tema. Y como que con una, siendo que lo que me platicas es que siempre es como de una postura muy firme, o sea, muy clara. Sí. Y de muchos contenidos, pues. Sí, justamente. Entonces, bueno, hablar de esta teoría es muy primordial al hablar del racismo dentro de México, ya que la agenda determina los temas de los cuales se va a hablar. Entonces, si en la agenda no hay temas sobre los indígenas, sobre las comunidades afrodescendientes, pues entonces realmente las personas no van a estar involucrados en estos temas, ya que realmente es muy fuerte la manera en la que la agenda involucra a las personas en estos temas, ¿no? Y pues justamente para conocer un poquito más de eso hice un experimento en el cual analicé los periódicos El Milenio y Animal Político. Como sabemos, Milenio es un poco más pues nacional, abarca diferentes puntos de vista, realmente no se pega a ciertos partidos políticos. No tiene como tanta ideología, pues. Exacto. Y Animal Político, al contrario,
Es un periódico, pues se supone que un poquito más abierto, que trata de tomar perspectivas más neutrales y no irse tan a la derecha o a la izquierda. Y bueno, se esperaría que en Animal Político pues pusieran más temas de los indígenas y no temas negativos, sino temas promoviendo, no sé, a indígenas que han hecho cosas grandes por México, que claro que los hay, son muchos. Y pues no, al revisar las agendas, en Milenio, en el último mes, nada más 5 noticias. 5 noticias de todas las noticias de Milenio fueron destinadas justamente a los indígenas. Eso es súper triste. Y si eso se les hace poco, en Animal Político solo 3 noticias. Había un poco más, había otras, pero ¿de qué eran las otras? Pues simplemente propagando pues que la pobreza, o sea, realmente no propagando como O sea, con a que los... viéndolos como un punto negativo, pues. Exacto, no como con todas las virtudes y todo lo que verdaderamente aportan a nuestra sociedad, ¿no? Siendo que son, como ya dijo Coco, más de la mitad de la sociedad y que solo les den 5 o 3 noticias, pues la verdad es horrible y se relaciona pues justamente con esto de la agenda. Sí, claro. Ahora, la otra teoría que me gustaría abordar, que se me hace súper importante, es la teoría del cultivo. Esta, en resumen, habla sobre cómo en los libros, las películas, los medios de entretenimiento, los mensajes van a generar en el público una creencia. O sea, si en un lugar de ficción una película dice algo, la teoría del cultivo habla de cómo ese algo se va a posicionar en la mente de las personas como algo real. De esta manera se van formando actitudes y pensamientos en el público. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se han puesto a pensar en el papel de las personas indígenas? O sea, de cómo ponen a las personas indígenas en los libros de texto, sobre todo los de primaria y los de secundaria. O sea, si ves fotografías, no sé, ¿ustedes recuerdan cómo plasmaban a los Pues yo me indígenas? acuerdo que tenían sus trajes étnicos o haciendo sus como celebraciones o costumbres. Artesanías. Sí, pero en realidad nunca les daban un papel primordial, o sea, como que era muy... Hablaban de ellos más que nada para hablar de los antecedentes del país, pero no era un puesto o un papel importante en la historia. Y siento que eso es, ahora que lo mencionas, es importante porque pues los niños que ven los libros de texto de la SEP son niños y son personas que están en la edad de formación y de crear creencias, vaya la redundancia, o sea, Sí. es algo que se implanta y ahorita que dices que los medios, lo que ven las personas en los medios se queda en su cabeza como algo real, me pongo a pensar que los medios de comunicación, más que nada la televisión o las novelas o las películas, a las personas de tez morena siempre tienen el papel de ser las personas que limpian una casa o Sí. las personas Porque trabajan como en servicios, ¿no? que trabajan en Claro. servicios, pero más que nada de limpieza de una casa o de meseros Sí. o de personas malas, de narcotraficantes y así. O sea, nunca tienen un papel, pues, Positivo, ¿no? ajá, y Como que diferente a importante. eso, como que están Exacto. encasillados a eso. De hecho, leí un artículo que Gael García Ujú. hablaba de eso, Que de en su película Chicuarotes. no recuerdo en qué película, pero hablaba con otro actor y el otro actor, no recuerdo el nombre de quién era el otro actor, pero él le decía de que como yo tengo la piel más oscura, solo me dan esos papeles. O de sirviente en una Claro. hacienda o de narcotraficante. Y digo, siento que hasta apenas empiezan a ver más papeles Creo que era de con personas. Tenoch Huerta. Sí. El que salió de Caro Quintero en... Creo que sí, creo que sí. Y todavía pasa eso, o sea, siento que se va erradicando, pero todavía pasa eso. Como en la película de Roma, que aunque Sí. Yalitza tiene un papel importante, el papel principal, Sí. sigue siendo la persona que limpia una casa, entonces... Claro, y hubo muchísimas opiniones negativas al respecto de que ella fuera la protagonista de la película. Sí, todavía la gente tiene un pensamiento de no inclusión, pues. Sí, no, claro. Y fíjate que me gustó mucho la reflexión que hiciste, que como que en los libros de historia incluían o solo ponían a las personas indígenas o las personas de color como en la historia de antes y ya no lo sacan al actual, o sea, como que no los involucran a la sociedad actual mexicana, los dejaron en el Sí, pasado. y justo de eso es de lo que les quería platicar. O sea, todo esto, lo que dijeron de las películas, pues justo es esta teoría del cultivo de cómo ponen estos pensamientos de manera automática. Esta Sarah Corona Berkin fue una comunicóloga que se especializó en la educación y sobre todo en la educación indígena. Y ella hizo justamente este estudio de los libros de texto y rápidamente, pues ella encontró 6 estereotipos que aparecen en los libros de texto que todos los niños y adolescentes en México leen.
Uno, pues el indígena que representa el pasado prehistórico, como ya lo dijiste. Otro, el indígena rural, que está presentado como campesino. Otro, el indígena folclórico, como tú decías, con sus trajes. Otro es el indígena como una figura del mestizaje, que también tiene que relacionarse con la historia. La otra es el indígena que pues es vulnerable y es pobre. Y la otra es el indígena que pues sí es ciudadano, pero pues es de los más desafortunados, ¿no? Sí. Entonces, para ella fue muy importante encontrar esto, porque dice, es muy fuerte cómo la teoría del cultivo, cómo cultivar cosas en las personas, pueden potencializar también los estereotipos, ¿no? Claro. Y en que es muy raro que en un libro te encuentres, no sé, que los tarahumaras son de las personas más rápidas del mundo, que pueden correr carreras, kilómetros y con sus chanclitas, ¿no? O sea, ellos no necesitan sus tenis Nike, o sea, ese tipo de cosas, o que por ejemplo hay actrices muy buenas como Yalitza Aparicio, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente es lo importante de tomar estas teorías, ¿no? Porque nos empezamos a dar cuenta de cómo todos estos pensamientos de racismo de los que estamos hablando, pues muchas veces y en su mayoría vienen como de otras personas que los están poniendo en nuestra cabeza desde que somos pequeños, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ya es tiempo de que recapitulemos. Uh-huh. O sea, de cómo los medios juegan un papel súper mega importante en nuestras vidas, como bien dijo, en las teorías de comunicación, cómo nos lo implantan y cómo tienen agendas y posturas claras de un tema. Y de cómo, neta, a pesar de todo esto y de cómo la sociedad ve a los mexicanos indígenas o de color, nosotros que estén escuchando esto o que lo estamos haciendo, debemos de tomar acción para así, no sé, erradicar este problema poco a poco, porque no es fácil de construir esta parte que tenemos. Sí. Pero sí tenemos que hacer ese tipo de contenidos o hablar más del tema con personas que queramos o que estén cercanas a nosotros para así avanzar en el tema. Me gustó mucho Sí, la plática y qué creo bueno. que es un avance que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia está empezando a pues hacer estos actos de odio, pues actos punibles, ¿no? Pero todavía falta mucho camino de recorrer, más que nada en la sociedad y en las personas que día a día promueven este racismo de forma, aunque sea pequeña, o sea, con comentarios, con acciones, con consumir medios racistas. Entonces, creo que es bueno que se hable del tema, aunque sea incómodo. Sí, Y justo quitar esa incomodidad, ¿no? Que tú mencionabas con la que se hablan estos temas. Sí. pues bueno, yo creo que eso fue todo. Muchas gracias, compañeros. Me despido. Despídense. Muchas gracias por Gracias. escucharnos. Perfecto. Hasta luego. Bye. Bye. Ay, lo siento. Quedó bien, ¿no? ¿Qué grabamos bien?